Primeramente, reiterar nuestras condolencias a la familia periodística del Imparcial por la muerte de Luis Alberto Gili, el presidente del Consejo de Administración del grupo. Es una noticia triste para esta familia periodística, por ello nuestra solidaridad a todos aquellos quienes trabajan en ese grupo editorial. El día de hoy me acompaña aquí el ingeniero Jardines, Fátima Rodríguez, secretaria de Zagarpa, y el doctor Alomía. Vamos a informar sobre el panorama epidemiológico por parte del secretario de Salud. Vamos a presentar informarles a ustedes sobre algunas acciones fundamentales del plan de trabajo de la Comisión Estatal del Agua. Van a ver ustedes que no obstante las limitaciones presupuestales que tenemos, en un esfuerzo de gestión muy importante con el gobierno federal, con un respaldo excepcional del gobierno federal, vamos a poder ir haciendo cosas. Una prueba de ello, le voy a pedir ahorita al ingeniero Jardines que nos dé los detalles, pero adelanto que, por ejemplo, en el caso de la Comisión Estatal del Agua, tendremos inversiones cercanas a los 600 millones de pesos el próximo año. Tenemos la terminación de la desaladora del Cochorit, que podrá suministrar 200 litros por segundo a las poblaciones de Guaymas y Empalme. Tenemos el programa de obra de drenaje y saneamiento en Guaymas, que va a representar una inversión por el orden de los 100 millones de pesos que ya están gestionados con la Secretaría de Marina. ¿Por qué con la Secretaría de Marina? Porque es la responsable del proyecto de modernización del puerto de Guaymas, que va a tener una inversión superior a los 3,000 millones de pesos. Y en el marco del proyecto de modernización del puerto se incorpora el rescate del programa de drenaje del centro de Guaymas, que es un problema gravísimo, histórico. Y nuestro planteamiento al gobierno federal, particularmente al presidente de la República, es que no podríamos hablar de una modernización del puerto de Guaymas sin tener una modernización del sistema de drenaje. Parecería raro que el tema del drenaje se incorpore en las obras del puerto, el drenaje de la ciudad, pero el problema es que el drenaje está colapsado y, como decíamos alguna ocasión, desemboca en una de las bahías del puerto. Consecuentemente, no se podría hablar. Esa es la razón por la que se justificó la incorporación del rescate del drenaje del centro de Guaymas en el programa de modernización del puerto. Miren, la modernización del puerto es una inversión, decía, superior a los 3,000 millones de pesos. Y se va a realizar, se va a ejercer este presupuesto en los dos próximos años. Lo que se haga tiene que estar terminado, esa es la condición que puso el presidente de la República, a más tardar en diciembre del 2023. No quiere el presidente obras que vayan a quedar inconclusas. Por eso está planteando como límite el diciembre del 2023. Quien estará a cargo, la
institución responsable de este proyecto es la Secretaría de Marina. Es una gran noticia que incluye también desahogar la actual laguna de oxidación de la Salada. Vamos a realizar obras muy importantes de agua potable y saneamiento en Nacozari y Guatabampo. En el caso de Nacozari va a coadyuvar Grupo México, que debo decir aquí ha tenido una actitud muy colaborativa con el Estado. Nos está apoyando de manera muy importante en el equipamiento con motores y bombas de 3 pozos en el Rillito, en Cananea y en toda la recuperación de la infraestructura también de drenaje. La verdad es que hemos tenido una colaboración muy importante de Grupo México y el día de ayer me ratificaron también su decisión de cambiar la sede fiscal, que esperan ellos esté concluido este proceso para mediados del mes de enero. No es solo informarle al SAT del cambio de domicilio, es un proceso que tiene que ver con todos sus proveedores, y en el caso de la cadena de proveeduría de Grupo México, pues ya se imaginarán ustedes la dimensión que tiene. También les informo a ustedes, ya nos acompaña aquí también el día de hoy la doctora Mireya Escarone, coordinadora ejecutiva del Instituto Sonorense de las Mujeres, para que nos hable sobre una línea de atención gratuita y de fácil acceso que opera las 24 horas del día para atender con un equipo profesional a mujeres que enfrentan problemas de violencia. Nada más para que se den una idea, y aquí yo quiero aprovechar, quisiera pedirles que pusieran una hoja donde vienen, a ver si la ubican quienes estén manejando. A ver, ya deben de tenerla cargada ahí, y si no, regrésenme esa hoja, por favor. Bueno, miren, aquí el día de mañana vamos a reconfirmar una conferencia de prensa de María Dolores y la fiscal Claudia, la fiscal, para presentar un informe sobre los avances que hemos tenido de el 13 de septiembre hasta el día de hoy. Aquí nada más adelanto, por ejemplo, el incremento que ha habido en las órdenes de aprehensión. Estamos trabajando en la mesa de seguridad, esto no significa que no haya problemas, hemos tenido problemas muy graves, pero estamos trabajando y avanzando. Nos quedan todavía pendiente particularmente el homicidio doloso en el caso de Ciudad Obregón, pero estamos trabajando. Pónganme, si tienen esta hoja, por favor. Miren, saben ustedes, ya lo he comentado en otras ocasiones, pero particularmente en estas fechas en las que la convivencia, las celebraciones, las fiestas se intensifican, pedirle de nuevo a la sociedad, a las y los sonorenses, que nos ayuden, que nos apoyen. Por ejemplo, los mayores reportes diarios al 911 tienen que ver con música de alto volumen.
el alto volumen de la música. Parece una cosa muy sencilla, pero nosotros no la podemos resolver sin la colaboración de la gente. Y de estas denuncias de alto volumen derivan con frecuencia enfrentamientos entre familias, entre comunidades, y eventualmente desembocan en hechos de violencia. El tercer rubro en las denuncias al 911 es el de violencia familiar. También tiene que ayudarnos la gente. La violencia intrafamiliar representa el germen de hechos sucesivos de violencia que eventualmente pueden desembocar en una carrera delictiva. Personas agresivas es otro de los problemas. Detonación de cohetes. Hacemos un llamado de nuevo para festejar. No es necesario echar los cohetes al vuelo. Creo que hay otras formas, particularmente por las molestias que causa a la comunidad, pero también aquellos que tenemos alguna cercanía con los animalitos, los propios, los de la calle, gatos, perros. La verdad es que se vuelven auténticamente locos por el estrés que le genera, pero en términos sociales, la detonación de cohetes es también una de las mayores denuncias que recibimos diariamente en el 911. Le pido primeramente al doctor Alomía que nos haga un corte de caja sobre el panorama epidemiológico, particularmente sobre COVID-19 y la situación en la que se encuentran en este momento los hospitales y la mayor preocupación que hoy tiene el tema de COVID, que es esta nueva versión. Así es que le pido que nos actualice. Bueno, aquí están. Miren ustedes, estos son los reportes sobre incidentes de hechos. ¿Cuál es este? ¿Cuál se aplasta? Este. Bueno, se ve aquí, sí se alcanza a ver. Radio, música de alto volumen. Este es, fíjense ustedes, el reporte diario de mayor incidencia. Este es un corte al día de ayer y esto es un acumulado del 13 de septiembre hasta el día de ayer. Casi 5,000 reportes. Una parte muy importante desemboca en enfrentamientos familiares, en enfrentamientos entre comunidades y eventualmente en hechos de violencia. Accidente de tránsito es el segundo reporte, violencia familiar. Este es, está bien aquí, alcanza ahí de manera suficiente. Este es gravísimo. En este es imprescindible la colaboración social. Y yo aprovecho aquí la presencia de los medios de comunicación para pedirles que ustedes también nos ayuden a difundir elementos que nos permitan consolidar una conciencia social respecto a la necesidad de bajar este tipo de incidencia que eventualmente pueden convertirse en elementos de inseguridad. Adelante, doctor, por favor. Con su permiso, señor gobernador, muy buenos días con todas y con todos. Vamos a dar una actualización del panorama de la COVID-19 en el estado de Sonora. Si nos permiten la primera diapositiva, es en relación a cómo han variado los niveles de riesgo en los diferentes municipios. Ustedes los pueden ver publicados ya
en las diferentes redes de la Secretaría de Salud. Lo único que resaltamos es que ahora para esta semana fue el municipio de Nogales el que alcanzó un nivel de riesgo de color naranja, es decir, un nivel de riesgo alto. La semana pasada está Hermosillo, pero como pueden ver ustedes en el mapa, Hermosillo para esta semana disminuyó de manera importante, 6 puntos menos su nivel de riesgo, lo cual le permitió pasar de un naranja a un amarillo y ahí se va a mantener. Y solamente Caborca y Navojoa, que también incrementaron el nivel de riesgo y pasaron de estar en un verde a un amarillo, y obviamente el llamado a la población que reside en estos municipios a mantener la aplicación de las medidas preventivas. Si vemos la siguiente diapositiva, vamos a ver el comportamiento de nuestra curva epidémica. Vean ustedes cómo las dos últimas semanas de octubre y las primeras 2 de noviembre empezábamos a ver un incremento en la carga de enfermedad, es decir, en la cantidad de personas que se contagiaron y enfermaron de COVID. Sin embargo, vean también ustedes cómo ya en las últimas 3 semanas graficadas, que serían las 2 últimas de noviembre y la primera de diciembre, tenemos nuevamente una tendencia descendente, tenemos 3 semanas en donde los casos han disminuido y pues bueno, esto es obviamente gracias al comportamiento de la población que empieza a implementar cada vez mejor las medidas. No podemos todavía cantar victorias, se nos vienen semanas importantes donde hay mucha actividad socioeconómica de la mano de las fiestas decembrinas y pues bueno, hay que seguir implementando las medidas. Ahora, ¿qué queremos resaltar? Si vemos la siguiente diapositiva, esta carga de enfermedad que ustedes ven, esa subida que tuvimos en octubre, noviembre y luego la bajada de noviembre, diciembre, la mayor carga de enfermedad se dio de casos graves, que son precisamente las columnas que ustedes ven de color naranja. Las columnas muy en la parte basal de color rojo son las personas que expresaron enfermedad grave y que alguna de ellas tuvieron inclusive que hospitalizarse. Pero vean ustedes cómo el color rojo de las últimas semanas es por mucho menor lo que vimos en las primeras 3 olas. A pesar de que hubo un incremento y tuvimos ahí una transmisión importante de casos, los casos graves se mantienen en una basal sin generar un incremento similar. Lo vamos a ver en las hospitalizaciones, que es la siguiente diapositiva. Vean ustedes, estas son las de las camas generales. De la mano del incremento que vimos a fines de octubre, principios de noviembre, pues bueno, hubo un incremento también que podemos ver en la gráfica de las hospitalizaciones, sin embargo, para nada siguió la misma velocidad o magnitud que los casos. Por eso veíamos que las curvas, en este caso las columnas rojas son muy basales y se ven representadas también aquí en las camas generales. Pero más importante, vean ustedes cómo ya en las últimas 3 semanas que hay descenso, pues la tendencia de las hospitalizaciones, las personas que día con día se están hospitalizando, mantiene ya una estabilidad, es decir, no hay un crecimiento, prácticamente tenemos las últimas 2-3 semanas con una estabilidad en las camas generales. Y la ocupación para el día de hoy, que es el corte de esta mañana, es el 43.5% en las camas generales. Y finalmente, si vemos las camas con ventilador, que son las que se destinan a los pacientes críticos, si nos comparten la siguiente diapositiva, vean ustedes aquí cómo todavía esta magnitud es mucho menor, es decir, felizmente los pacientes que además de estar graves requieren de un ventilador, o sea, se convierten en casos críticos, son todavía mucho menores. Y veamos también cómo esa estabilidad se ha mantenido prácticamente en el último mes y medio, es decir, no ha habido un incremento de casos críticos y eso también ha permitido que la ocupación con ventilador se mantenga muy baja, que es un 15.2%. Muy bien. Gracias, doctor. Bueno, afortunadamente podemos decir que se ha mantenido a raya el nivel de contagios. Sin embargo, la intensidad que se da de manera natural, que se incrementa de manera natural en estas fechas, en las convivencias familiares, las reuniones, las fiestas y demás, el riesgo se incrementa. Así es que de nuevo un llamado a todas, a todos, para que nos ayuden. No se trata de cancelar la convivencia, pero hay que observar invariablemente las recomendaciones de salud que están asociadas a sana distancia, al uso del cubrebocas y por supuesto a las medidas sanitarias, lavarse las manos y demás. Es muy importante mantener a raya los contagios de tal manera que no sea que evitemos la necesidad de incrementar o regresar a las restricciones que ya
sufrimos en la etapa de pandemia. Le vamos a pedir a la doctora Escarone, si nos comentas, por favor, doctora, sobre el tema de la línea telefónica naranja, por favor. Muy bien. Como parte de digamos, de los instrumentos o de las acciones que empieza a desarrollar el Instituto Sonorense de las Mujeres para la Prevención y Atención de la Violencia, tenemos ahora en este mes, estamos lanzando la línea telefónica naranja 24 horas. Esta línea telefónica es una línea de asistencia y asesoría jurídica sobre la violencia contra las mujeres. Esto significa que cualquier mujer, cualquier niña que quiera hacer un reporte sobre violencia de cualquier tipo, familiar, sexual, hostigamiento sexual, etcétera, puede llamarnos a la línea 662-424-1397 para brindarles una atención oportuna. También quiero decirles que este servicio es gratuito, es absolutamente confidencial, es otro de los, digamos, de los servicios de atención que se están dando vía telefónica. Esta es otra opción que va a estar en todo el estado. Está atendido, va a ser atendido por personal que está capacitado por el Instituto Sonorense de las Mujeres y bueno, hacemos un llamado a todas las mujeres, a las niñas, a las jóvenes que deseen utilizar este servicio. Lo van a tener las 24 horas, los 365 días del año. Muy bien. Gracias. Gracias, doctora. Muy bien, le pedimos, miren, he invitado a Fátima, a la maestra Fátima Rodríguez, para que nos acompañe, para que nos hable del proyecto estratégico de atención a la sequía agrícola aquí en el estado. Nuevamente, regreso a la convocatoria a la gente, a la sociedad, a que nos ayude. Sonora es un estado que recibe precipitaciones suficientes para satisfacer su demanda de agua. Lo que no resiste los niveles de lluvia es el uso irracional, el consumo, el uso inadecuado de los recursos hídricos que tiene el Estado. El día de ayer se publicaron algunos datos que vale la pena que los analicemos en una próxima sesión, ingeniero, sobre los consumos de agua en diversas ciudades del país. Y contradictoriamente, un estado semidesértico como Sonora tiene los mayores niveles de consumo per cápita. Vamos a regresar a este tema, no es motivo el día de hoy de la conferencia, pero relacionado con el tema del agua, es imprescindible un consumo, un uso racional del agua. Tenemos recursos suficientes si los utilizamos, los aprovechamos adecuadamente. Aquí nos va a hablar Fátima sobre los apoyos que se van a dar a la zona agrícola del sur de Sonora. Adelante, por favor. Muy buenos días, compañeros. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes, acompañándolos y acompañar al señor gobernador en esta conferencia de prensa y decirles lo siguiente. Por gestiones del señor gobernador, después de trabajar la inducción de lluvias para mitigar la sequía del ciclo primavera-verano, que fue un verdadero éxito, se logró, gracias a las gestiones ante la SADER, ante la Comisión Nacional de Zonas Áridas y de la Secretaría de la Defensa Nacional, que nos apoyaran al Estado de Sonora con el programa de inducción de lluvias otoño-invierno. Como bien ustedes saben,
los 2 años de sequía tremenda que se tuvo en el estado, pues impactó sobre todo en las áreas ganaderas. Iniciamos hace unas semanas con buenas noticias de lluvias. Los panoramas no se comportaban tan halagadores, pero ahorita tenemos 3 semanas platicando con la gente de la Comisión Nacional del Agua, con la gente de la Secretaría de la Defensa Nacional, que tienen una técnica que dicen ellos muy mexicanizada, pero muy efectiva. El sistema de presas ahorita actualmente andamos en un 42%, un 43%. Esto se explica porque ahorita en la zona del Yaqui se está sacando más agua debido a las siembras del otoño-invierno. Ahorita en el caso de la Plutarco Elías Calles tiene poca, pero vamos a abrir un poco las compuertas de la presa de Lázaro Cárdenas, la Angostura, que esa presa tiene más o menos un almacenamiento del 63%. Bueno, volviendo con lo de las lluvias, la inducción de lluvias, el próximo lunes tenemos ya la videoconferencia final con la gente de la Zagarpa, el subsecretario Argüello, que es la persona con la que hemos estado en contacto directo. Íbamos a contar con 2 aviones grandes de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero resulta que en este momento el sistema de presas del estado de Tamaulipas anda en 24%. Entonces, está verdaderamente crítica la situación y vamos a iniciar igualmente, de tal forma que, gracias a las gestiones del señor gobernador, tenemos otro avión que para el caso van a ser 2, con los que iniciamos los días primeros, la primera semana del mes de enero del 2022. Vamos a ver, porque no se lo he comunicado al señor gobernador, pero pues quieren venir los directores, el secretario, y tendríamos que checar la agenda del señor gobernador, para ver si se hace una salida, un evento bonito que tenga que hacerse a la salida del aeropuerto de aquí de Hermosillo para dar el inicio de la salida de las lluvias de invierno, ¿verdad? Esto sí hay que cacaraquearlo y hay que decirlo, ¿no? Porque, como dicen los ganaderos, esto es la lluvia de oro, ¿verdad? Y en ese sentido, pues hasta aquí yo les informo, no me queda más que estar viendo diariamente la parte técnica con las gentes principalmente de la CONASA y de la SADER. Estamos muy en contacto y trabajando bien duro para que esto inicie con un éxito, como fue las lluvias del año de este año del primavera-verano. Esperemos que los de invierno también nos traiga muy buenos resultados, sobre todo para la parte ganadería y sobre todo para la captación de agua sobre las presas. Muchísimas gracias. Sobre esto, ¿quieres informar? Okay, bueno, ok. Les quiero decir que para el proyecto estratégico de atención a la sequía agrícola en Sonora, en la zona agrícola del sur de Sonora, que es uno de los principales motores de la economía de la entidad, y el agua es el principal factor para el desarrollo económico de estas regiones. Bajo estas condiciones de disponibilidad de agua se requiere de una estrategia muy integral del manejo del agua que permita mejorar, ante todo, la productividad y el aprovechamiento sustentable de este recurso. El señor gobernador siempre menciona que Sonora sí tenemos problemas del agua, pero tenemos más problemas en el manejo del agua. Y eso lo hemos estado platicando constantemente con las organizaciones que tienen que ver con la distribución del agua, ¿no? Tenemos un techo presupuestal para optimizar el recurso del agua de 40 millones de pesos que impactarán a una superficie de 26,000 hectáreas. Los cultivos que vamos a apoyar principalmente ahorita serían el cártamo. Hemos estado en pláticas con la industria aceitera, el cártamo, el garbanzo y el girasol, y los apoyos por hectárea que se van a otorgar en estos cultivos sería de 1,500 pesos por hectárea, ¿verdad?
Sí, ok, pues muchas gracias, le dejo esto. Muy bien. Gracias. Adelante, por favor, el ingeniero Jardines, si nos das detalles de los programas. Con su permiso, señor gobernador, buenos días a todos. Como ya lo mencionó el señor gobernador, el presupuesto para el año próximo nos va a permitir hacer. Una de ellas es capacitar a los organismos operadores de agua, drenaje y saneamiento. Perdón, pues estoy influido por las cuestiones de que hay que cuidarse. Entonces, hemos dado en lo que va de esta administración 7 diferentes cursos de capacitación a los organismos operadores en diferentes temas que tienen que ver con ellos. Esto es para lograr una comunicación más eficiente con los apoyos que nos otorgan a través de la Comisión Nacional del Agua, básicamente. Esa es una labor importante. La otra que nos ha encomendado el señor gobernador es hacer el inventario de las plantas de tratamiento de aguas residuales, que pues debo decir que han sido no todo lo exitosas que deberían de haber sido. La gente no le gusta pagar por el servicio de saneamiento y es una obligación de nosotros restituir el agua a como la obtuvimos de la naturaleza para preservarla. Si no se consigue esto, empezamos a tener dificultades con las cuantías de los recursos hidráulicos. Entonces estamos haciendo ese inventario, el año que entra lo vamos a certificar y vamos a iniciar la rehabilitación de algunas de ellas. Nos preocupa fundamentalmente el hecho de que estamos con las plantas que actualmente funcionan cumpliendo con la norma 001. Sin embargo, acaban de modificar la norma. Estamos en pláticas a través de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento para tratar de hacer que esa aplicación sea gradual, porque antes o hasta la fecha es cumplir con 2 parámetros básicamente. Nos están aumentando en buena medida el número de parámetros y las plantas de tratamiento no están capacitadas para ello. Eso requerirá una inversión a nivel nacional sumamente cuantiosa. Entonces lo que pretendemos hacer es, dependiendo del tamaño del organismo, que nos den oportunidad de ir metiendo la nueva norma poco a poco. Pero por lo pronto nos interesa que todas las plantas de tratamiento del Estado estén cumpliendo con la norma actual, norma 001. Por otro lado, tenemos el compromiso de mejorar la gestión del agua en todos los organismos. Esto requiere en muchos casos de mejorar el sistema de distribución. Nos preocupa fundamentalmente Guaymas y con el permiso del señor gobernador quiero decirles a ustedes, y aquí sí me tengo que ir un poquito atrás, no para echar culpas, sino para encontrar la raíz del problema. Miren ustedes, Guaymas, al entrar a la administración lo encontramos flotando en excrementos, para decirlo crudamente. No es una cuestión que sea normal ni que se quiera, pero así lo encontramos. Entonces, ¿cuál es la razón de esto? ¿Por qué está pasando esto? Bueno, primera medida, porque se descuidó la operación y el mantenimiento de los equipos de bombeo. Guaymas, por su especial conformación topográfica, tiene 17 plantas de bombeo y rebombeo que mueven el agua residual hacia un solo punto de descarga, que es la Laguna de la Salada. Esa Laguna de la Salada quedó rebasada hace mucho tiempo. En el 2003-2004, que me tocó ser responsable de esta misma área, rehicimos la Laguna de la Salada y la pusimos en condición de que trabajara perfectamente. Sin embargo, con el paso del tiempo, el crecimiento del área norte de Guaymas, en lugar de 250 litros por segundo, que es la capacidad que tiene de tratamiento, le han metido 460 litros por segundo más. Entonces, es imposible que funcione en esas condiciones. ¿Qué pretendemos hacer? Bueno, primero tenemos que mover los cárcamos actuales que van hacia la Salada, los vamos a voltear, revisando los emisores para darles capacidad y voltearlos hacia el norte a un punto en que estamos localizando y entrando en tratos para tener un área en donde localizar una planta
de tratamiento de aguas residuales mecanizada para poder tratar esos 460 litros o más. De esta manera dejaremos a la salada, poniéndole unos aireadores, es un equipo relativamente simple, para ponerle en condiciones de que siga tratando el agua que debe de captar y tratar. Y posteriormente podremos entrar en un par de años, cuando mucho, con una nueva planta, con unos nuevos emisores, con nuevos bombeos, para que podamos repartir esto y que no nos vuelva a pasar. En previsión de esto, a través de SECOP, conseguimos 4 millones de pesos que están en proceso en este momento, con el cual se están limpiando los colectores principales del centro de Guaymas, es meter unas mancuernas por los pozos de visita y limpiar. Hicimos el cambio de 3 equipos de bombeo en estas zonas principales del centro y estamos dotando de equipos a otros tantos cárcamos. Lo que pasa es de que si no dábamos mantenimiento, el equipo se paraba y entonces empezaba a flotar el agua residual. ¿Qué hicimos? Estamos reparando ese equipo y metimos uno adicional que va a estar siempre en condiciones de operar uno u otro para poder dar mantenimiento a esas unidades. No puede dejarse de dar mantenimiento y operaciones como tripular el carro sin darle el mantenimiento adecuado. Algo les va a fallar y se van a quedar tirados. Esa es la cuestión. Les explico rápidamente. La especial conformación de Guaymas les hace que cuando llueve, el agua de lluvia baje a una velocidad importante por las laderas. Llega a la parte plana, que es el centro de la ciudad, y el agua cambia de velocidad. Entonces, todos los sólidos que arrastró de allá arriba, desde finos arenas, se van depositando. Encuentran las rejillas de los pozos de visita, se mete el agua, colma el drenaje porque no está calculado para eso. Es drenaje sanitario, no pluvial. Entonces decía yo que me iba a ir un poco atrás. En el 2003-2004 se le metieron del orden de 110 millones de pesos de aquellos a Guaymas para poder captar esos escurrimientos superficiales. Es decir, me tocó hacerlos, por eso lo sé. Entonces había 3 grandes arroyos que canalizamos, que revestimos y que metimos a descargar a la bahía para independizarlo de lo que es el drenaje sanitario. Desgraciadamente, y aquí debo de admitirlo, en todos estos 20 años las administraciones se descuidaron y entonces taparon los drenajes de escurrimientos superficiales y ahora tenemos el problema que aquello que descargaba directamente a la bahía, pues ahora se va por nuestro sistema de drenaje sanitario. Esa es la explicación de lo que pasa en Guaymas. Sé que no es suficiente, pero es necesario que se sepa. Es decir, no podemos resolver el problema en 3 meses, 4 meses. Requerimos de los próximos 2 años. Se está programando el orden de 260 millones de pesos a invertir en estos próximos 3 años, además de los 100 millones que ya explicó el señor gobernador que nos va a proporcionar SEMAR para poder dotar de un drenaje eficiente a la comunidad de Guaymas. Lo único que pedimos, y ojalá y nos hagan eco ustedes, ya que estamos en posición de pedirle a la gente que nos ayude, es que paguen sus recibos a tiempo. Porque, miren ustedes, encontramos a Guaymas, que es un organismo que tiene varios municipios manejando, es Guaymas, Empalme, San Carlos y Vicam. El único autosuficiente es San Carlos porque está lleno de gringos que pagan. Las demás poblaciones no pagan ni a tiempo ni bien. Y entonces, los ingresos del organismo son el 50% de sus egresos. El Estado nos ha tenido que estar, el gobierno del Estado nos ha tenido que estar apoyando para proporcionar lo indispensable, sueldos, salarios, aguinaldos, en fin. Hemos salido al paso pues estirando la mano. Yo creo que es una forma muy poco razonable de que funcione un organismo que debe de bastarse por sus propios medios. Queremos regresar a eso porque ya una vez se consiguió y debemos de volver a ello. Muy rápidamente,
Estoy a sus órdenes. Gracias, señor gobernador. Muy bien. Gracias. Bueno, pues con esto concluimos nuestras participaciones y si hay alguna pregunta, adelante, por favor. Adelante. Tania. Sí, Ahora sí. Ok. Buenos días, Tania Vázquez del Imparcial, gobernador, para preguntarle sobre las nuevas oficinas para la emisión de pasaportes que quedarían listas para este mes, para ver pues cuáles son los avances. Y por otro lado, pues dado que ayer se presentó la renuncia del comisario de Guaymas, para preguntarle sobre este caso, cuáles han sido los avances, si hay avances en las investigaciones. Gracias. Bueno, primeramente, están avanzadas las negociaciones por parte de Relaciones Exteriores para la renta del local en donde se van a instalar las nuevas oficinas. Aquí yo les pediría que el próximo martes les presentáramos todo el proyecto. Edgar, aquí invitamos incluso al delegado de la Secretaría, el representante de Relaciones Exteriores, para que nos presente un informe completo. Sí, adelanto que será una oficina modelo que triplicará la capacidad de las actuales instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores y que con ello vamos a reducir los tiempos de espera para la obtención de un pasaporte. Efectivamente, el día de ayer presentó su renuncia el anterior comisario de la Policía Municipal de Guaymas y entró al relevo un nuevo titular. Es también un elemento de la Secretaría de Marina, con la ventaja de que ya fue secretario de Seguridad, tiene la experiencia de haber sido secretario de Seguridad Municipal en su currículum y esto, pues esta experiencia complementa mucho, complementa su perfil para cumplir de la mejor manera la responsabilidad que se le está encomendando. ¿Por qué de nuevo un marino? Porque la Secretaría de Marina tiene 300 elementos que están en el puerto en apoyo de Guaymas, de Empalme y también de Cajeme. Y es muy importante para nosotros que quien está al frente de la seguridad en Guaymas tenga la mejor capacidad de coordinación con la Secretaría de Marina. Esa es la razón. Hablé con la presidenta municipal, está muy, obviamente la decisión de aceptarlo o no era de ella, pero está realmente contenta con esta nueva designación. Adelanto que las investigaciones en el caso de los hechos de violencia de hace 3 semanas aproximadamente, se va avanzando bastante bien y yo espero que la Fiscalía General de Justicia del Estado pronto pueda darnos noticias importantes sobre el particular, pero en esos avances de la investigación se ha consolidado de manera definitiva la hipótesis inicial de que el atentado era contra el capitán Cano. En virtud de ello es que presentó su renuncia
para evitar riesgos a sus alrededores, en su entorno, ante la eventualidad de que hubiese un nuevo atentado. Pero a ver, entonces quedamos para el próximo martes invitar al representante de Relaciones Exteriores, por favor, ¿no? Buenos días, Lorena Martínez del Expreso. No comentaron nada de la variedad de Omicron, del COVID. Bueno, en Estados Unidos están así como que ya el presidente Biden habló y todo eso, entonces, pues sí, hasta así como que da miedito. Bueno, otra, ¿cómo va, hablando de cuestiones del agua y eso, cómo va lo de las bombas de saneamiento que se iban a poner por lo de la fuga que hubo de Grupo México? En lo que es la cuenca del río Sonora, se iban a poner unas bombas de saneamiento para limpiar de residuos. ¿En qué quedó eso? Porque hasta donde me quedé nunca se pusieron y esa agua todavía continúa contaminada. Ok. Ahora, le vamos a pedir al doctor Alomía que nos hable sobre esta. Y otra cosa. ¿Va a tener vacaciones o el gobierno del estado va a tener vacaciones? ¿Cómo va a estar la fecha? Pagan bien, así es que hay que seguir trabajando. Acá nos vemos el próximo martes. Miren, bueno, respecto a las vacaciones, vamos a seguir el acuerdo del presidente de la República. El Gabinete de Seguridad no va a sesionar el próximo viernes, haremos lo mismo acá. Trabajaremos hasta el jueves y el gabinete retoma sus actividades el próximo lunes, así es que estaremos fuera viernes, sábado y domingo, y el lunes de regreso en el gabinete de seguridad, pero invariablemente atentos, pendientes. Se quedará, por supuesto, una guardia suficiente en absolutamente todas las dependencias y todos pendientes de cualquier eventualidad que requiera nuestra atención. Así están las cosas, es un trabajo intenso, ya vendrán tiempos en los que podamos tomarnos unos días adicionales, no es este el momento. En el caso de las bombas de saneamiento del río Sonora, el plan de justicia para Cananea contempla la atención de todos los puntos que quedaron pendientes desde la etapa de recuperación del río Sonora, que no, algunas actividades no se atendieron, algunos compromisos no se atendieron, otros se quedaron a medias y algunos de los que se atendieron ya no están funcionando adecuadamente. Se van a instalar, se van a reubicar algunos pozos, se van a instalar plantas de agua potable donde esto haya quedado pendiente y eventualmente plantas de tratamiento. Estamos hablando en el marco del plan de justicia para necesidad de retomar el compromiso de instalar una clínica de primer nivel en Ures, que quedó pendiente. De hecho, se hicieron algunas instalaciones, quedó en obra negra, en algún momento las estaban donando para la Guardia Nacional y yo no acepté, porque dije, pues cómo le vas a quitar a la gente una instalación de salud para dedicarla a la instalación de la Guardia Nacional. Vamos a retomar y nuestro planteamiento es concluir
esas instalaciones de salud en el marco del Plan de Justicia para Cananea. Si eso no lo consiguiéramos, asumo la responsabilidad por parte del gobierno del Estado, pero vamos avanzando muy bien en el Plan de Justicia para Cananea, muy realmente bien. Creo que vamos a conseguir una cosa similar al Plan de Justicia Yaqui, con la única diferencia de que el Plan de Justicia Yaqui es más amplio por su extensión territorial, pero va a tener una dimensión similar, porque nos va a permitir la recuperación del drenaje, la recuperación del sistema de agua, revisión de otras instalaciones urbanas, particularmente ubicadas en el centro de la ciudad, porque es nuestro interés rescatar el centro de Cananea y proponerlo. Ya lo hicimos, pero hay que trabajar mucho para convertirlo, incorporarlo en el plan de pueblos mágicos del país. Adelante. Los yaquis siguen con su bloqueo. ¿Perdón? Los yaquis siguen con su bloqueo. Bueno, ese es otro tema. El día de ayer se levantaron los yaquis que tenían tomada la carretera a la altura del Danzante, Loma de Guamúchil. Ahí la particularidad es que quienes tenían tomada la carretera son autoridades tradicionales. La diferencia con quienes están en Bicam y en Estación Oro es que no tienen la condición de autoridades tradicionales. Las propias autoridades nos han solicitado el retiro de esos grupos que tienen tomada la carretera. Hay ya denuncias contra ellos. El día de hoy revisamos en el Gabinete de Seguridad el tema, y la Fiscalía Local y la General de la República, particularmente la delegación de la Fiscalía General de la República, nos informó de un número importante de denuncias y de órdenes de aprehensión. Así es que esperemos que con el trabajo de estas dependencias podamos contar con una carretera totalmente libre. Estamos trabajando. En el caso, en este tramo está la particularidad de que se encuentra en territorio yaqui y tenemos que hacer lo que hagamos en coordinación con las autoridades de la etnia. Hoy tengo una reunión en la tarde con uno de los gobernadores de la etnia, responsable o coordinador de uno de los plantones, particularmente con el que ayer se retiró, para garantizar que evitar la toma nuevamente de la carretera. Ya nos habían entregado la carretera hace tiempo y a la vuelta de un par de semanas la retomaron. El día de ayer tuve una reunión con el subsecretario de Comunicaciones y Transportes, la directora de Capufe, el director de Banobras, y estamos trabajando en una propuesta para que nos garantice ingresos que puedan destinarse a la atención de programas sociales de la etnia. A mí particularmente me preocupan los costos de operación del acueducto. Es un acueducto de 123 kilómetros que va a requerir mucho dinero, particularmente en electricidad. Si tienes el dato, si lo pudiéramos tener, y si no, se los proporcionamos en algún otro momento. Pero esa es
mi particular preocupación. Me preocupa también que toda la infraestructura de salud educativa y deportiva que se está construyendo en el marco del plan de justicia tenga los recursos para su mantenimiento, tenga recursos de manera permanente para su mantenimiento y operación. Y para mí, una de las vías era reubicar la caseta de Esperanza a la altura del Danzante y que una parte de los ingresos de esa caseta se destinaran a estos objetivos. Finalmente llegamos de común acuerdo con Capufe, Banobras, Comunicaciones y las propias autoridades yaquis a la conclusión de que era inconveniente la reubicación de la caseta. Cuesta muchísimo dinero. Entonces estamos proponiendo construir paradores carreteros, amplios paradores carreteros, que en ambos lados, a la altura del Danzante, también estoy proponiendo que hagamos una cosa similar en la caseta de Hermosillo, que haya área de restaurantes, área de exhibición, de artesanías, de ropa, de toda la producción local, que haya estacionamientos amplios para conductores de tráilers, baños, eventualmente algunas habitaciones. Y por supuesto, servicio de una gasolinería. Estamos trabajando ya con Pemex para la obtención de la concesión correspondiente, de tal manera que esas instalaciones, que serían instalaciones muy importantes, bien administradas, den recursos suficientes para atender estos pendientes presupuestales, particularmente los gastos de operación del acueducto, de tal manera que no se los tengamos que cargar al recibo de consumo de agua de los integrantes de la etnia. No abordé el tema al principio porque estamos todavía en una etapa inicial, pero ya tenemos el acuerdo de no mover la caseta, el acuerdo de construir estos paraderos de carretera con toda la de la ley. La verdad es que no hay absolutamente ningún parador de este nivel en ninguno de los tramos de la carretera de norte a sur y deberíamos tener un número importante de estos paradores. Estoy planteando el del Danzante y también el de una instalación similar aquí en la caseta de Hermosillo. El objetivo es que, por ejemplo, que tenga una zona de exhibición para la producción local y que la gente pueda llegar ahí. No lo van a tener asignados de manera permanente los locales de exhibición, sino que en función de las necesidades se le esté dando espacio a quien tenga algo que exhibir. ¿Qué otra cosa planteamos el día de ayer? La necesidad de dinamizar la entrega de los chips para los residentes de la zona de Esperanza y todo el entorno de las áreas rurales, semirurales, aquí de la de la caseta de Hermosillo. El director de Banobras se comprometió a dinamizar este proceso y a entregar el número de chips que sean necesarios. A ver, hay cosas que simple y sencillamente no están bien. En el caso de la caseta de Hermosillo, mucha gente de los alrededores se va a los campos agrícolas que están después de la caseta. Van en la mañana a trabajar y pagan la caseta, regresan en la tarde y pagan la caseta. En el caso de Esperanza, casi para cruzar la carretera, para ir a un Oxxo o a una tienda de la esquina, tienen que pagar lo mismo
para ir a la escuela y a su regreso. Eso es simple y sencillamente absurdo, inadmisible, y tenemos que resolverlo. En eso estamos. Sí adelanto que hay la verdad, una extraordinaria disposición de las autoridades. Es cosa nada más de acomodar las piezas, como la estamos acomodando en Cananea, como las estamos acomodando en Nacozari. No hemos hablado aquí del agua de Nacozari, pero lo que brota en Guaymas, del drenaje, brota en las tuberías de agua potable en Nacozari. Pues es francamente absurdo. Ya Grupo México va a apoyarnos con una inversión importante para resolver de manera definitiva el tema de Nacozari. Y nosotros pues estamos maniatados en términos presupuestales. ¿Por qué? Bueno, porque no nos alcanza ni para la nómina, pero en estas circunstancias es cuando tenemos que echar mano de la imaginación para construir soluciones, y en eso estamos, articulando fichas, articulando piezas. Por un lado está Conagua, que nos va a ayudar extraordinariamente con todos estos proyectos. Si no tenemos nosotros recursos, ¿de dónde? Hay que buscarlos, porque tenemos que construir soluciones. Nada más que las soluciones no se dan de un día para otro, como comentaba el ingeniero. Hay que hacer proyectos ejecutivos. En el caso, por ejemplo, del puerto de Guaymas, estamos a marchas forzadas en la elaboración de los proyectos ejecutivos, porque sin un proyecto ejecutivo no puede haber licitación. Sin licitación, pues simple y sencillamente no hay construcción. En eso estamos trabajando, vamos, la verdad, bastante bien. Yo obviamente me desespero porque siento que el tiempo se nos va, pero estamos acomodando estamos acomodando las fichas bastante bien, con una gran disposición del gobierno federal que yo no me cansaré de reconocer. Adelante. Perdón, doctor. Adelante. Sí, muchas gracias. Rápidamente, ¿qué es lo que hasta el momento la comunidad científica médica sabe en relación a Omicron? Pues la variante de moda del virus SARS-CoV-2. En relación a su transmisibilidad, esta nueva variante se está comportando de manera muy similar, al menos de las dos variantes, vamos, de la misma magnitud que previamente surgieron. Precisamente en estas fechas, el año pasado, Inglaterra daba a conocer que se identificaba la presencia de la variante alfa. Y cuando salió la variante alfa, rápidamente tomó el nicho de distribución de contagios en ese país, y a los 2 meses estaba ampliamente distribuida en todo el mundo y se convertía en una de las variantes predominantes. Luego, para fines de febrero ya de este año, marzo, la India daba a conocer que salía la variante Delta. Igual, fue la variante predominante para ese país, y 2 meses después era la variante predominante en todo el mundo. Omicron salió en el mes de noviembre, y a un mes prácticamente de que se da a conocer su existencia, es la variante predominante en los lugares donde fue identificada, y vemos ya que otros países, como Estados Unidos, por ejemplo, empieza a detectar una amplia circulación y por lo tanto empieza a tornarse en la variante, obviamente, predominante para efectos de los contagios. Entonces, hasta ese punto, para efectos de la transmisibilidad, es muy similar a lo que hemos visto en otras variantes. ¿Cuál sí es hasta el momento la buena noticia? Que también todos coinciden en que los casos que se han observado hasta el momento, que se han contagiado y enfermado de la variante Omicron, no están desarrollando una enfermedad más grave que la que ya se conocía o se había observado con alfa, con beta, con gamma, con delta, ¿sí? Es más, inclusive hay estudios, todavía son preliminares y hay que estar siempre atentos a las actualizaciones que salen todos los días en el campo científico, pero de las que tenemos hasta el momento, nos hablan de que inclusive la enfermedad que produce Omicron pudiera ser menor o más leve, es decir, menos virulenta, que la que han producido hasta el momento otras variantes. Por lo cual, entonces, lo importante es seguir fomentando las medidas de prevención. El mecanismo de transmisión de Omicron es igual a las variantes anteriores, es el que se da por el virus SARS-CoV-2. Por lo tanto, si nosotros continuamos implementando las medidas de prevención personal
y si lo hacemos en gran magnitud, se vuelven en medidas comunitarias, pues podemos seguir entonces obviamente controlando la transmisión y la afectación que puede haber por esta variante. De que Omicron va a llegar a México y va a circular y lo va a hacer en todas las entidades federativas es lo esperado, es lo que va a ocurrir porque así sucedió con Delta, así sucedió con Alfa y sucedió prácticamente con el virus original SARS-CoV-2. Lo bueno es que parece que no genera enfermedad más grave, pero eso no quiere decir que igual nos protejamos para no estar obviamente teniendo una infección respiratoria aguda, estar diseminando el virus entre la familia, entre los compañeros, y por eso la importancia de tener unas fiestas pues responsables en este diciembre y enero, ¿verdad? Gracias. Aquí, gobernador Luciano Sabatini, de Infozón. Gobernador, ahondando un poco en el tema de la carretera internacional, porque pues este es el gran problema, es la hidra, el monstruo de las 1000 cabezas, cuando no es la obra que no se concluye, es la toma de las casetas que se acuerda y se despejan, y los yaquis, un problema interminable por años. La buena noticia es que dice que ya ayer se despejó. Si nos puede decir de esas reuniones, finalmente, ¿cuál es la negociación? ¿Cuál es la demanda para empezar de esos grupos que bloquean continuamente la carretera? Si se pudo despejar en buena lid, en buen acuerdo. Y porque el gran problema finalmente, pues digo, bloquean una vía de comunicación primaria, pero además es la violencia, ¿no?, con la que se manejan, el malestar de los conductores que evidentemente tienen que cruzar el estado de norte a sur y viceversa. Finalmente, ¿cuál es el acuerdo al que se llegó ahí o al que se está intentando llegar? ¿Cuál es la demanda de ellos? Y si no se despeja la carretera, pues ¿cuál va a ser la acción de gobierno para evitar que esto pues se vuelva a repetir, ¿no? Gracias. Mira, respecto a la carretera que no se termina, efectivamente, se contrata a una empresa, no cumple, viene una denuncia por incumplimiento de contrato, se contrata otra, no cumple, finalmente viene una licitación, entregarán la obra a una nueva empresa y Comunicaciones y Transportes estima que esté concluido. Esos dos son tramos realmente pequeños en el norte y en el sur, que esté concluida para el mes de junio próximo. En el caso, la demanda histórica, desde que tomaron la carretera hace muchísimos años, no es lamentablemente un problema nuevo, se dejó crecer, como en el caso del drenaje de Guaymas, no se atendió en su momento y se consolidaron los grupos que tomaron la carretera. El pago de las autoridades tradicionales que toman el punto de Loma de Guamúchil es el pago de derecho de vía. Ellos estiman que al cruzar la carretera por su territorio, como sucede cuando pasan por un terreno de tu propiedad, lo atraviesa una línea eléctrica, un ducto de Pemex, hay una contraprestación y es lo que ellos demandan. El litigio entre ellos y SCT alega que ya pagó los derechos, que hizo un único pago, y los yaquis reclaman que eso no es correcto, que debe ser un pago permanente en virtud del uso permanente de su espacio, de su territorio. Lo que estamos viendo es que con los ingresos de esta construcción, de este paradero, sirvan como compensación o como pago de derecho de vía, y que los ingresos se destinen a la atención de evidentes necesidades sociales, como va a ser el pago de operación del acueducto. Es ahí donde a mí me corresponde acomodar las fichas. Mi preocupación ahorita
más que la carretera, no digo que no me preocupe, es la operación de toda la infraestructura que heredará el Plan de Justicia Yaqui. Regresando al tema, es un pago de derecho de vía y mi propuesta es que acepten este proyecto, que los dividendos de ese, porque es un proyecto comercial que va a generar beneficios, se destinen a la tribu, a necesidades sociales que sean administrados institucionalmente, no como ahorita sucede. Los ingresos de estas tomas carreteras los administra un grupo, bien o mal, los administra un grupo, y eso es lo que desde mi punto de vista no es correcto. Deben administrarse en términos institucionales. Por eso la propuesta de este parador carretero, que sería una instalación importante con capacidad para generar dividendos que permitan cubrir todas estas necesidades de operación y mantenimiento de la infraestructura que dejará el Plan de Justicia Yaqui. En eso estamos trabajando. Vamos a salir bien. Digo, se van a cumplir el día de mañana 100 días de haber iniciado el gobierno. Parece que hemos transitado toda una vida, pero son solo 3 meses que llevamos en el gobierno y estamos sentando las bases para construir soluciones a problemas añejos. El agua de Cananea, el agua de Nacozari, el drenaje de Guaymas, el puerto de Guaymas, las vías del ferrocarril de Nogales, el programa de renovación aduanera, todo está en marcha. Y podrán decir, no veo, a ver, es que no puede haber una obra sin proyecto ejecutivo. Y luego vean ustedes los padecimientos. Un proyecto ejecutivo se lleva tiempo, 1 mes, 2 meses, 3 meses, en una carretera 6 meses tranquilamente, nada más que cuesta, y no tenemos dinero, y sin proyecto ejecutivo no hay nada. Entonces, estamos modificando las reglas, proponiendo al gobierno federal. El gobierno federal me dice, tú nada más, gobierno del estado, pon el proyecto ejecutivo. No tengo. Mi propuesta es que modifiquemos las reglas de operación, que se haga el proyecto, que lo encarguemos, cosa que ya lo aceptaron, ya se están haciendo todos los proyectos ejecutivos. ¿Quién los va a pagar? El que gane la obra. Entonces, los tenemos a crédito. El que gane la obra, ese le va a pagar acá. Es ahí donde tenemos que acomodar las fichas, porque yo tranquilamente podría decir, no hay. No, efectivamente no hay. Pero entonces, como no tenemos dinero, vamos a sentarnos aquí. No, hay que acomodar las fichas. Nada más hay que echarle imaginación, hay que echarle muchas ganas y no perder la paciencia, porque tranquilamente te desesperas. Yo entiendo, por ejemplo, a quienes protestan. Oye, pues ¿cómo le detienes el pago? Sí, pero no hay. Entonces tenemos de aquí, de acá, ir acomodando, aguántanos, te vamos a dar la mitad, te vamos a dar 1/3, te lo completo en el transcurso del mes. Y no obstante las protestas que ha habido, debo decirles a ustedes que hemos tenido una gran comprensión de aquellos a los que no les pagamos oportunamente. Pero aún en esta dificultad estoy optimista, porque vamos a ir recuperando progresivamente la capacidad presupuestal. Y yo estimo que el año más complejo de mi administración será el próximo año. Y conforme avancemos, iremos recuperando la capacidad
presupuestal para ir haciendo cosas pues con mayor holgura y no solo producto de la imaginación como estamos ahorita. Miren, perdón, pero cuando planteé lo de la planta de energía solar en Puerto Peñasco, tenemos una reunión, el presidente le hizo sentido, la tomó, convocó a una reunión a medio gabinete, una segunda reunión. Tuvimos una reunión con el secretario de Hacienda, CFE, NAFIN, el Banco de Comercio Exterior, Banobras, que son los financieros, y en algún momento, recuerden ustedes que el gobierno del estado va a ser propietario del 46% de esa empresa, y ese dinero, los beneficios, los vamos a utilizar para amortiguar el monto del costo de la electricidad en el pico de verano y en el pico de invierno. Y en algún momento de la reunión dice el secretario de Hacienda, bueno, ¿y Sonora qué pone? O sea, es una inversión de 1,685 millones de dólares. ¿Y qué pone Sonora? Y les digo, primero, la paternidad intelectual. Somos los autores intelectuales. Y número 2, ponemos el sol. Pues nada más. Claro que desde una perspectiva, que dijéramos, rigurosa, pues no se justificaría que fuésemos los dueños del que nos correspondiera el 46% de las acciones. Pero esa es una decisión política del presidente, que quiere beneficiar con esa decisión a la gente del Estado. ¿Y qué me tocó hacer a mí? Acomodar las fichas. Ya, CFE informó mediante un tuit hace 2, 3, 4 semanas que destinaba ya 9,000 y pico de millones de pesos para el inicio de la planta el próximo año. Y ahí vamos, y vamos a llegar a un despliegue de 2,000 hectáreas, que es capacidad de 1 gigawatt, es un giga, es un mundo. Y eso nos va a dar suficiencia eléctrica para los próximos 30 años. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer en esta etapa, acomodar fichas, el puerto de Guaymas, lo de Nogales. Imagínense nada más sacar las vías del ferrocarril, ¿qué significa? No solo sacarlas, construir otras vías, otra aduana, pero no solo en México, otra aduana del lado americano, y luego conectar al ferrocarril americano con el punto donde desemboquen nuestras vías del ferrocarril. Y hay que acomodar las fichas. Esa es nuestra chamba y en eso estamos. Y creo que vamos bastante bien. Adelante. Sí, una última pregunta. Pati Pablos, adelante. Por el tiempo. Zaguaripa, la próxima semana. No termino el año. No termino el año. No, voy a ir. Sí, antes de que termine el año. Antes de que termine el año. Bueno. La próxima semana. Porque la próxima semana vamos a hacer una cosa similar. Vamos a irnos de vacaciones viernes, sábado y domingo, lo merezcamos o no. Así es que vamos. Muchas fuerzas para ir a Zaguaripa. A ver. Sí, también Sí Alejandro, escucha, la próxima Se semana. escucha. No se va la próxima semana, velo ahorita allá con agenda, no se va la próxima semana sin que cumpla estos 2 compromisos. Bueno. Sí. Ya que toca el tema de Zaguaripa, no iba a preguntarle aquí el de la SEA, pero se lo voy a preguntar ahorita. Va una pregunta para el doctor Alomía, secretario de Salud, otra para Mireya, otra para cerrar. Rapidito. Doctor Alomía, preguntarle si las buenas medidas que están tomando en Listezón las van a implementar en la Secretaría de Salud. Tenemos conocimiento de que algunos directivos del Hospital General del Estado
tienen consultorios particulares. Uno de ellos es el encargado del CIMA. Tenemos conocimiento, encargado del hospital CIMA, o director, lo que sea. Un directivo de ahí del Hospital General. Se dice y tenemos conocimiento, hemos investigado de que llegan a las 10 y se van a las 2 de la tarde. Esto, de alguna manera, gobernador, como usted dice, el presupuesto lo carcomen, lo sangran. Se sabe que ganan como 70,000 pesos arriba. Eso afecta al presupuesto, ahorita que pues está batallando aquí el gobernador y el gobierno del estado, como dejaron como todos sabemos, ¿no? Y además no cumplen con su trabajo. Hay algunos directivos ahí en el Hospital General del Estado que van, firman un ratito y se van a estos consultorios particulares. Esa es una. Ahora, para el doctor Escarone, sí va a implementar o va a convocar, yo entiendo ya para el otro año, y ya no alcanza, en los ayuntamientos siempre hay, nombran a alguien para las cuestiones de la mujer, si lo va a hacer, porque en los municipios no se saben muchas cosas, hay mucha violencia intrafamiliar, sexual, de todo tipo. Es muy importante que los ayuntamientos en la sierra y en todos, pues, más allá que no se sabe nada, que sí ponga el presidente, presidenta, a alguien que se encargue y que reporte y que solucione los asuntos de la mujer. Para el doctor Jardines. Por ejemplo, en el ayuntamiento de Zaguaripa, y varios, como usted ya lo sabe, señor gobernador, los organismos operadores municipales están en cero, en rojo. ¿Por qué? No hay una cultura del pago. Propondría que se lanzara una campaña fuerte sobre el cuidado, el uso y el reuso del agua, pagarla. Están en cero. Hay una propuesta ahí en Zaguaripa de que, por ejemplo, podría ser que donde más se batalla es en el pago en la electricidad, de las bombas, ahí todo eso. Hay un proyectito en Zaguaripa que se quedó en el olvido para que las plantas de bombeo del agua se ponga una plantita solar o por el sol, y así no se ven en la necesidad de estar pagando, porque no paga la gente y no tienen hasta veces para pagar la luz del bombeo. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, a ver, yo si me hago algunos comentarios, yo debo retirarme, pero me interesa mucho lo que planteaste. Se dice, no necesariamente, no puedo asumirlo como válido, pero si se dice y se dice y se dice, tenemos que investigarlo. Y es nuestra responsabilidad garantizar que eso no suceda. Es mi responsabilidad meter orden. Yo le voy a pedir al doctor Alomía, más allá de la información que hoy nos dé, que el próximo martes nos presente un informe, porque yo también escucho y escucho. Tengo una ventaja, mi teléfono lo conoce mucha gente, aún y cuando lo cambié, y registro y contesto, y ahí recibo mucha información. No necesito un servicio de inteligencia, porque la información está invariablemente a ras de suelo. A ras de suelo, todo mundo sabe qué sucede en términos de seguridad, en términos de corrupción, en términos de buena prestación de un servicio o mala prestación de un servicio. Entonces, ahorita va a participar aquí el doctor Alomía, pero sí me gustaría un reporte más amplio sobre el tema para asumir la responsabilidad o aclarar las cosas, ¿no? El otro tema, miren, el tema de la violencia contra la mujer es impresionante, es un gran problema y no hay conciencia social suficiente sobre la dimensión del problema. Por eso yo insisto tanto. A veces expresiones de violencia contra la mujer son producto simple y sencillamente de una cultura machista donde no necesariamente se ve como grave
una agresión a la mujer. Y eso tenemos que trabajar todos en la consolidación de una conciencia social que entienda la dimensión del problema. Nada más que es muy difícil que haya la manera más efectiva de luchar contra la violencia contra la mujer es impulsando la autonomía económica. Es muy difícil que una mujer que depende de los ingresos del marido se reduce su campo de maniobra, por decirlo cuidadosamente. Así es que es uno de los temas en los que debemos de trabajar, pero hay que impulsar con las autoridades municipales la reproducción de la figura. Algunos municipios, los más importantes, lo tienen, pero hay que hacerlo. Hay cosas que no cuestan, como lo que estamos haciendo nosotros ahorita, acomodando fichas, acomodando piezas. No necesariamente se requiere de presupuesto. Ahora, en el caso de los institutos municipales, no es tanto la cultura del no pago. En primer lugar, yo creo que es un tema de corrupción. O sea, históricamente se dejó crecer el tema, el no pago, precisamente por los beneficios que representaba. Se convirtió en un negocio más de la corrupción. Hay que trabajar en eso. Si le garantizamos a la gente que vamos a ejercer el recurso con eficiencia, con transparencia, es más factible que encontremos su disposición a pagar. Hay que recordar también que se atravesó la pandemia, hubo una situación económica más difícil para las familias y hubiese sido inhumano que en esa circunstancia se cortara el servicio. Consecuentemente, se arrastran cuando menos 2 años de rezago. Pero históricamente se ha dicho que los organismos municipales de agua han sido las cajas chicas de uno u otro funcionario. Tenemos que acabar con eso. Y luego viene una mala administración de los responsables porque no conocen, porque no saben, porque etcétera, etcétera. Que estamos trabajando ya en un modelo de administración para los organismos de agua. Un modelo que con sus matices pueda ser replicado en todos los municipios para garantizar precisamente una administración más eficiente. Pronto espero que tengamos, esto se lo he pedido aquí al ingeniero Jardines, que es un experto en el tema, tiene un gran conocimiento sobre el tema y su visión, su experiencia puede ayudarnos a contar con un modelo de administración más eficaz. Yo los dejo aquí para que den respuesta. Les agradezco mucho. Felices fiestas, jóvenes, y nos vemos acá el próximo martes. Gracias.